o la gente, bueno, estamos como a mitad camino, estamos pasando del génesis del modo de producción feudal a la etapa propiamente estructurada del feudalismo. Y habíamos dicho que ese momento de lo instituido lo fijamos mirando a el reino de Franco, el Sacro Imperio Romano Germánico, habíamos ya leído esto, y en esa síntesis pasan lo que eran prácticas, procesos instituyentes a constituirse en obligación para todos. La ley manda. Y ahí es cuando decimos lo propiamente estructurado feudal. Y habíamos dicho que este modelo Franco, y cuando decimos Franco, y ya vieron, o por lo menos si vieron el PowerPoint, ese propuesta de mapa interactivo que van viendo, que va ampliándose ese Sacro Imperio Romano Germánico, con esa base en la Ile de France, es decir, esa islita francesa de donde nace la dinastía carolingia, en donde implica que estamos hablando también de Germania, estamos hablando de parte del norte de Italia, y habíamos dicho España tiene un modelo que se llama señorío, porque va adquiriendo esta modalidad feudal a partir de la Reconquista, esos 7 siglos que tarda los católicos en retomar las tierras de la península ibérica en manos de los islámicos. Dicho esto, en este repaso, ¿qué tiene que quedar claro? Nosotros ya hemos visto, primero, que el concepto de escuela no es lo que nosotros conocemos hoy, sino que tiene que ver con tradiciones de pensamiento. Esto no le tiene que resultar difícil, porque ¿cómo está estructurada nuestra facultad? A ver. Por escuelas. Por escuelas. Escuela de Ciencia de la Educación. Escuela de filosofía, escuela de historia. Bien, por escuelas. Y justamente está vinculado a sujetos adultos, o sea, sujetos que tienen pensamiento abstracto. Entonces, digo, no puede sonarle raro algo que practicamos hoy, y cualquier semejanza, cuando yo digo que nuestra universidad es feudal, no me critiquen a mí, critiquen a la historia, ¿no? Bueno, le decía entonces, el concepto de escuela como línea de construcción del pensamiento, vinculado a hombres libres, vinculado a hombres libres. No hay ningún sujeto, brazos, que pueda dedicarse al ocio productivo, es decir, a desarrollar el pensamiento cuando se tiene que dedicar al trabajo, sino preguntándonos cómo es la vida de los compañeros que trabajan y estudian. O sea, cuánto tardan en hacer la carrera, la nota. Digo, estas son las diferencias sociales. Vamos a hacer lo posible para poder mejorar las condiciones de todos, pero es cierto que el tiempo de la escuela como línea de pensamiento de adultos, de jóvenes, es muy largo. Y habíamos dicho que estas formas eran, por un lado, el modelo de comunidad, de peripatéticos, es decir, que estaba en movimiento, y habíamos dicho, los que no tienen plata van y aprenden con las viejas formas orales de la práctica y la imitación, ¿no? En el agora, viendo cómo se actúa en las asambleas, ¿no? Tomando en cuenta que la palabra, la oralidad es lo más importante en cuanto a la función de la res pública, de la cosa pública, donde se toman las decisiones. Y habíamos dicho que a medida que se jerarquiza y se crea este modelo de división social, vamos a tener circuitos diferenciados. ¿Hay educación en los esclavos? Claro que hay. Y no solamente hay en términos de prácticas del orden del trabajo, del ejemplo, de la imitación, sino que también algunos esclavos van a aprender a la oralidad, van a aprender los poemas homéricos porque es un componente que homogeniza diferenciando al mismo tiempo. O sea, un modelo propio de la construcción esclavista. Ya habíamos visto cómo en una sociedad
donde se perpetúa el modelo comunitario, como en el caso espartano, con esa famosa transición de las leyes licurianas, cuando se deja de comercializar y se cierra, las prácticas educativas van a ser comunitarias. En un Estado donde no hay diferencia entre la sociedad civil y el Estado, porque todos ellos son Estados. En las institucionalizaciones, entonces, de un desarrollo urbano, espartano, colectivista, la educación va a ser colectivista, en donde el Estado no es diferente a la sociedad, son todos el Estado, todos deciden. Ahora, esto es posible en tanto y cuanto esa sociedad civil y esa sociedad-Estado está conformado por a lo máximo 8.000 individuos, ¿no? Digo, porque no hay que pensar románticamente que esto es posible hoy, con millones de habitantes, ¿no? Pero qué circuitos ellos arman, y ese es el vivir juntos, comer juntos. Y tanto vincula, como no hay propiedad privada, la pone a la mujer en la misma condición. La mujer espartana también tiene que ser guerrera, también tiene que controlar esclavos. Ahora, esa sociedad igualitaria en tanto cuanto a su comunidad, pueblo, nación, grupo étnico, dorio, porque esa igualdad es posible a partir de 200.000 esclavos, ¿no? O sea, esto también hay que decirlo. Digo, para no evitar romanticismo. Todo tiene su pro y su contra. Ahora, ¿qué pasó en una sociedad, en un desarrollo urbano, diría Darcy Ribeiro, donde legitiman la propiedad privada? Como en el caso de la transformación de Atenas, que ven que no pueden quitar lo económico porque su crecimiento demográfico ha pasado a colonias, es decir, se establecieron en otras partes y no pueden vivir sino el comercio, porque la Ática no produce el pan nuestro de cada día como la llanura lacedonia de Esparta, sino que ellos producen bioolivar porque su tierra es mucho más árida, ellos están en meseta, entonces ellos tienen que intercambiar, están obligados, entonces tienen que legitimar la diferencia y salir del modelo aristocrático para hacer ese cambio, Solón y Crístenes, a una sociedad que se está clasificada al interior del propio grupo étnico dominante en clases de renta, y según la renta que tenés, vos podés participar políticamente. En la participación más directa, la más democrática, es que por sorteo, por año, un ciudadano tiene que participar en los tribunales, es decir, la justicia la hacen pública. ¿Se dan cuenta? La justicia se hace colectiva. Ahora, si vos participas en los tribunales, ¿no? Hablas en ello, de ahí vos empezar a ser reconocido para los cargos que son de magistraturas electivas. Entonces, de nuevo, ellos ponen la ley por escrito, ya no es constitucionaria, no puede ser oral y solamente los pater de familia conocerla, sino que la ley tiene que ser conocida para todos, y ahora la gente se prepara, aún habiendo escritura, porque escribir para elección tienen que escribir, ¿no? Y tienen que leer, pero básicamente la oratoria, es decir, lo que ellos llaman retórica, sigue siendo el principal importante. Tanto es así que cuando surge esa línea de docentes pagos, los sofistas, justamente ellos dicen la medida de todas las cosas de los hombres. La verdad es lo que convence, no hay verdades eternas. Por eso los sofistas fueron descalificados por el mundo cristiano. Y sí se recupera, aún en tiempos democráticos, figuras que no están respondiendo a ese modelo democrático, sino que responden a las viejas estructuras aristocráticas. Sócrates, Platón y Aristóteles. La tradición aristocrática, que es mucho más anterior que ellos, digo, los aristócratas en términos aristocráticos, tenemos esa gran figura de Pitágoras, que todos conocerán por la geometría, el famoso teorema de Pitágoras. Quiero decirles que para ellos la matemática no es un área de conocimiento individual, sino una forma de lenguaje de la ciencia, del mundo físico. Pitágoras creía en las estructuras de logia. Logia es una palabra que tenganla presente porque hay logias hoy. Digamos, grupos secretos, orales,
escribían, el conocimiento es para unos pocos, ¿sí? Que tiene que ver con esa selección de héroes, con ese arete heroico que hemos logrado. No todos pueden alcanzar esa posibilidad. Entonces hay selección. En estas cosas las logias eran tanto masculina como femenina, porque la esposa de Pitágoras también tenía su logia. Y ya hablamos de Safo, la maestra de la isla de Lesbos, que no sabemos cuántas escuelas así hubo, porque bueno, hubo políticas de esconder, incendiar y acabar con todas las líneas femeninas, pero nos queda Safo, pero no es la única. Muchos escritores hablan de muchas mujeres. Otra de los grandes mitos que crean los griegos son las amazonas, es decir, ese reinado femenino cuya gran reina Hipólita gobernaba a estas guerreras. Así que tenemos que pensar que no es que no hubo mujeres que se destacaron, sino que hubo políticas durante siglos y siglos para acabar con la presencia femenina. Dicho sea paso, entre paréntesis, los compañeros Arturo y Sofía han subido una propuesta para que vean la famosa película Agora, que es la historia de Hipitias, una filósofa griega alejandrina, es decir, de la ciudad de Alejandría, que justamente ella, su producción, la hace en tiempos de que el cristianismo se está institucionalizando y está luchando por la hegemonía del pensamiento. La película no toda verdad, porque por lo pronto cuando la matan, ya les cuento el final de la película, cuando la matan a Hipitias era una mujer de más de 40 y pico de años y ahí la ponen linda y joven. Bueno, eso no importa, pero traten de ver esa película para mirar a esta aristotélica desde lo físico, porque nosotros decíamos, toman Aristóteles, pero no todo lo de Aristóteles, sino la política que le permiten pensar en esa causas eficientes, primer motor y la idea de potencia y acto, porque el término de nada es en acto, lo que es en potencia, eso le permitía reafirmar el concepto, por ejemplo, de alma, el concepto de Dios como primer motor, pero otros escritos de Aristóteles, como la física, es decir, que el conocimiento es sensible, no le servía. Y por eso esos libros no fueron seleccionados para ser la base del pensamiento cristiano. Entonces decíamos, las logias, los grupos cerrados, en donde había aprendizaje entre ellos. Y por el otro lado, también, peripatéticos, se movían y podían algunas lecciones ser escuchadas por el resto, probablemente para encontrar neófitos, es decir, nuevos adeptos a esos principios. Y vos tenías, Carlos, yo con todo el respeto que estoy diciendo esto, estoy pensando en ese modelo de Jesucristo, ¿no? Que tenía un grupo con el cual tenía discusiones al interior y por el otro lado lecciones públicas, ¿sí? Entonces, digo, no son prácticas ajenas, esto pasó a siete siglos antes de Cristo, pero en tiempo de Cristo estas todavía eran prácticas usadas. Entonces, la escuela como línea de pensamiento perdura hasta la modernidad y perdura después conviviendo con este concepto de escuela como propiedad para los niños, como establecimiento, no como tiempo dedicado al pensamiento, práctica propia de hombres libres. Entonces, habíamos dicho que en este modelo de educación superior lo vamos a tener a estas figuras de Platón y Aristóteles, los dos discípulos de Sócrates, que en esta idea de que justamente el pensamiento, la elaboración del pensamiento, esa metodología mayéutica de la que contaba Sócrates y todos se asombraban, y nadie discute de que en realidad él podía que un esclavo diera la misma respuesta que un hombre libre en tanto y cuanto
si era un paidólogo, es decir, un esclavo que también le habían escuchado decir, recitar a Homero, claro que eran las mismas respuestas, era el conocimiento previo de ese sentido común, esa estructura de base, digamos, cultural. Si no han leído el cuarto capítulo del conocimiento local de Gertz sobre el sentido común, yo los invito a que lo trabajen. En todo caso, Sofía, lo podemos subir a bibliografía complementaria porque es un texto vital que da cuenta de por qué estamos hablando que educación y socialización se encuentran en síncresis. La dividimos en el orden del análisis, pero la vida, en la praxis cotidiana, la vivimos como indiferenciarla, como diríamos. Bien, entonces, esa academia, porque fíjense, o sea, tanto es así que estas dos escuelas, la academia y el liceo, van a ser reconocidos por los espacios físicos en donde uno y otro iban a buscar sus discípulos y estaban vinculados siempre a espacios de gimnasio, que es lo que sería el nivel medio, se quiere, donde juntaban los adolescentes, y un templo. El templo es un espacio de aprendizaje. En los templos, depende a qué Dios estaban dedicados, eran la especialización de la dedicación. Por eso las heretrias, es decir, para ustedes, digo, para el mundo cristiano eran prostitutas, pero no, las sacerdotisas del templo de Afrodita, la diosa del amor, eran educadas en prácticas sexuales, pero eran mujeres con conocimiento político, digo, eran algo así, para hacer una comparación hoy, que el mundo cristiano eso lo perdió, pero era la famosa geisha, que ustedes deben haber conocido por el mundo japonés, mujeres que están preparadas para atender al hombre, física, emocional e intelectualmente. O sea, sí, claro que se pagaba, pero no se le pagaba en forma individual. Era la ofrenda al templo. Y estas mujeres vivían comunitariamente. ¿Es difícil de entender? Sí, pero lo que estoy diciendo es que siempre tiene una explicación y en algunos casos eran de muy alta consideración social. Pues se dedicaban a una diosa. Bueno, el cristianismo eso lo borro. Entonces, en el barrio, al lado del templo dedicado a Academius, ahí buscaba su discípulo Platón. En el templo, en las calles y los jardines del templo de Liceus, los buscaba Aristóteles. Escuela de pensamiento en choque, porque uno sostenía que lo que hay que conocer es las ideas perfectas y crea el método deductivo, y otro decía, no, lo que se aprende de los sentidos, de lo particular o general, y entonces lo que vale es la inducción. ¡Wow! Y habíamos dicho que el mundo romano en realidad sigue las líneas griegas, lo único que avanza más en el derecho. Y también aclaramos que el mundo, cuando nosotros decimos modo de producción esclavista, no es que no hay hombres libres, no es que hay otras prácticas educativas, ¿sí? Hay muchas institucionalizaciones educativas. Lo cierto es que también hay muchas líneas transversales, es decir, por ejemplo, la posición de la mujer. Hay una vieja relato que dice que cuando Aristóteles preguntó cómo se condenaba el adulterio en Esparta, los espartanos le dijeron no existe el adulterio. No, la función de la ciudadana doria es tener ciudadanos dorios, es decir, espartanos. Entonces no importaba de quién, porque las mujeres no eran propiedad privada, porque había una propiedad colectiva. En el caso ateniense, la propiedad privada encerró cada vez más la mujer, ni qué hablar con el modelo aristocrático romano, que mientras que el griego duró 1 o 2 siglos, es decir, unas pocas generaciones, en el mundo romano duró 5 siglos. Y se agudizó en el modelo del imperio. Ese imperio que hemos visto que avanza en lo esclavista, pero al mismo tiempo ese avance le produjo su propia ruptura interna
y si le sumabas el avance que había de la explosión demográfica neolítica de las tribus asiáticas, vamos a tener ese choque que es el modo de producción feudal. Y habíamos dicho cómo línea de pensamiento filosófica, religiosa, cristianismo, de secta judaica pasa al mundo romano y adquiere eso, el idioma romano, es decir, el latín. O sea, nosotros hoy lo vemos como idioma culto, en ese momento era el idioma que hablaban todos. ¿Sí? No había nada de culto. Y tenía una tecnología de palabra. Y ahí vemos cómo de la diversidad de propuestas del cristianismo, a medida que se negocia con la institucionalización política y los permisos para que esta forma religiosa fuera avanzando, no es que permite todos los cristianismos, es muy claro, se va demarcando el límite de lo instituido del cristianismo, el de Roma y Alejandría. ¿Sí? Y no es casual, decíamos que Alejandría, la gran productora de papiro, podía escribir. Entonces vos ibas a estudiar ahí, de paso te llevabas libros, o sea, había rollos, como en ese tiempo era. Y ahí se va organizando, instituyendo el evangelio, que sí, de lo que se escribe de Cristo puede ir, que no, de lo que se escribe de Cristo puede no ir. Y créanme que hay mucho más escrito, o hubo mucho más escrito de no permitido que lo sí permitido. Muestra de eso son cuando en 1947 se encuentran los rollos del Mar Muerto, que un pastor entró a una cueva y todo el mundo sabía que existía, y lo usaban para prender fuego. Solo pensarlo me da calofrío. Bueno, y algunos están siendo traducidos y algunos dicen que son escritos de discípulos. Inclusive hay un evangelio de María Magdalena, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que Aristóteles no representaba para nada la democracia, representaba el absoluto modelo aristocrático. Tanto es que termina dándole clase al hijo de un rey de una polis específica, que es la de Macedonia, y el resultado de esa educación personalizada no es nada más ni nada menos que Alejandro Magno, es decir, criado, valga la redundancia entre la I y la E, en las formas más arcaicas homéricas. Y el tipo se la creyó, y el tipo invadió el mundo. Y algunos le creyeron también porque lo acompañaron. Y habíamos dicho, justamente Alejandría es producto de esa movida en que, muerto Alejandro, Alejandro quedaron en Egipto gobernando una línea griega, la ptolomeica. Y a medida que vamos avanzando en esta crisis del Imperio Romano, decíamos cómo conviven modelos del cristianismo oriental, que tiene elementos de las prácticas religiosas orientales, con el mundo romano, un mundo basado en lo urbano. O sea, en ese esclavismo que habíamos dicho, la particularidad de las ciudades antiguas es que la gente vive en la ciudad, pero no de actividades urbanas, sino de las producciones agrícolas ganaderas. Y cuando vienen las invasiones, esas primeras invasiones bárbaras, bueno, claro, hay una dispersión, una huida de la ciudad y se vuelve a vida rudimentaria, así como habíamos visto aqueos devenidos micénicos a la vida rudimentaria que encontraron dorios y jonios cuando invadieron tanto el Peloponeso como el Ática. Y habíamos dicho que lo cierto es que cuando el emperador romano escapa, ya le había dado al obispo de Roma el sombrero que lo indicaba como sumo pontífice, el ponte. El sumo pontífice era un concepto en donde era la persona que podía crear el mejor puente a la divinidad, que le pertenecía al emperador en tanto que él también era un dios, porque era hijo de Dios. Ese poder se lo da al obispo de Roma. Ese poder. Y ese poder
fue el que vieron toda la población romana cuando la estructura civil cayó. Lo vieron como poder. Y a él recurrieron. Y ese recurso hace que entre el siglo V y ese siglo IX, con esa invasión islámica, cuando la organización de los pequeños reyesuelos bárbaros que se están convirtiendo al cristianismo en alguna forma y en otra forma, hace una alianza con los francos cuando le entrega la corona del imperio, pero la santifica. Por eso decimos que es la instancia de síntesis. Sacro, imperio, romano, romano germánico, en esa Navidad del 800. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahí como el traspaso de la institucionalización política, que digamos, la civilización civil le había entregado al espacio romano, iglesia católica, es decir, de todos, romana, ahora esto legitima a un espacio civil. Esto es vital, chicos, porque parte de los conflictos de porvenir después va a ser la disputa entre emperadores y obispo de Roma en quién puede coronar a quién. Y yo les voy a decir algo más, para así les adelanto, porque yo tengo las noticias del día lunes, por eso hoy viernes puedo dar las noticias. Quien resuelve este tema, aunque ustedes no lo crean, allá en 1804, cuando se crea el imperio, o sea, en Francia, y cuando el obispo de París va a coronar a Napoleón, Napoleón le toma la corona y se la pone, porque dice, a mí me votaron para que fuera emperador, entonces no me la da. Ahí se resuelve. Fíjense en lo que estoy hablando, ¿no? Algo que pasó siglo IV, siglo V, siglo IX, recién se está resolviendo a principios del siglo XIX, ¿no? Para que vean que no es que la cosa cambia el modo de producción, sí, cambia en términos de desarrollos materiales, pero los enfrentamientos, la resolución, la crisis que produce esos cambios materiales con las definiciones de los institucionalizados socio-jurídicamente, estallan en algún momento en términos políticos, pero esto no va al mismo tiempo, son tiempos distintos. Bueno, y habíamos dicho, el modelo que va a desarrollarse que va a sentar es, uno, que esos cristianos, cuando les entregan los templos romanos paganos, no solamente les entregan la riqueza material, física, y las donaciones que reciben, sino también las misiones. Es decir, empiezan con los procesos educativos. ¿Qué los necesitan? En general, pero también porque tienen que seleccionar los individuos que le van a responder a ellos. La línea secular que tiene la estructura civil de gobierno. Pero a medida que catástrofe demográfica, jurídica, social, política se va desarrollando con los ingresos de las invasiones, nosotros decíamos, va a crearse este modelo del cristianismo monástico. Y acá esto va a seguir dos tradiciones. Y yo voy a leer algo, ¿no? Del eremitario al cenobio. Dos son las principales corrientes del monaquismo, del griego monos, es decir, uno solo, monopolio, ¿sí? Y el cenobitismo, o sea, la vida religiosa comunitaria. El eremitismo o anacoretismo, que supone una experiencia religiosa solitaria. En el monástico oriental del siglo III al V prevalece la tendencia anacoreta, aunque progresivamente tiende a primar formas atenuadas de vida ascética. Los eremitas, por ejemplo, se juntaban para rezar y para intercambiar consejos. El occidente, el monaquismo, es la tendencia comunitaria y cenobística, sin excluir intentos eremíticos modernos como la experiencia cartuja de la vida solitaria. Bueno,
estar en una cueva a solas. Esto no es sino donde se encontraban las logias, ¿no? Los peripatéticos. Bueno, y aquí surgen dos líneas cristianas. Una, la romana obispal, que ya no puede dar órdenes porque los caminos no se pueden estudiar, y las monascales con San Benito, que también necesita atender a la gente laica, pero también tiene que reclutar individuos para su propia existencia. Y acá el mundo se reduce. El mundo de la producción se va a reducir. Y esto va instalando el modo de producción feudal, donde la organización del Estado es estamentaria. 3 estamentos. Clero, primer estado, nobleza, segundo estado, y el siervo o estado llano, tercer estado. Una sociedad estamentaria. La unidad de estado no es un denominador jurídico-político como lo es hoy, sino un denominador socio-jurídico. La condena, el castigo no está en el lugar que se hace el delito, sino la justicia es del Señor al cual vos le rendiste vasallaje, las relaciones de vasallaje, que son involuntarias, porque si tu padre ya decidió por vos, eso es involuntario. Ahora, en ese proceso, lo que está claro que el clero se ha llevado los libros, se ha llevado el latín, porque todos los grupos germánicos, cada uno tiene su lengua, y no tienen nada que administrar. Algunos no tienen escritura, salvo algunas formas complejas como las ruanas, es decir, sistemas ideográficos, ¿no? Sobre piedra, sobre arcilla, muy difícil de mover. No está en papiro, que aunque parezcan pesados, es más fácil. Y ahí tenemos en los monasterios esa educación libresca que queda para algunos pocos. Mientras tanto, la mezcla de la población va a crear nuevas lenguas. Si hay algo que reconocer, es que cuando Carlos Magno muere, hay un conflicto entre los hijos, porque algo del recuerdo atávico, cultural, comunitario, germánico queda. Los hermanos no están de acuerdo que el mayor reciba todo. Es más, el mayor Lotario se hace cura. Y hay un enfrentamiento entre hermanos que logran articular tribus. La del oeste, Carlos, la del este, Luis. ¿Y saben qué? En el Tratado de Verdún, cuando estos dos hermanos negocian, uno se hace un documento trilingüe, latín porque lo hacen cura, pero Carlos exige que sea también con palabras francos. Y Luis exige que sea con palabras germánicas. Y ahí el francés y el alemán van a tener origen, ¿no? La palabra que se vuelve escritura. Intermediada por curas, que son los que tienen el manejo de la destreza de la escritura. Pero no solamente eso, tienen la destreza de saber cómo hacer el papel, o sea, el material en que escribir. Y habíamos dicho que la escritura, la tecnología de la palabra, remitía también a lo que nosotros llamamos arte. Arte no como expresión contemplativa, o también como expresión contemplativa, porque si hay algo que el mundo cristiano va a envolver, que el conocimiento es algo que Dios te entrega, no se busca. Por eso toda la estrategia de la física de Aristóteles es retirada. Vos tenés que crear un ambiente. Y ese ambiente, por supuesto que lo crea la música. ¿Sí? Componente fundamental para aprender. La música, un componente, porque el sonido de la música es lo que permite saber en una guerra si podés escapar, si podés avanzar. Y en el mundo religioso es en qué posición te tenés que poner para recibir la palabra de Dios. No se busca, se recibe. Y esto cambia las estrategias didácticas, pero sigue habiendo, eso sí, un importante elemento en la formación de la especialización jerarquizada del clero, ya sea secular o reglar, que es la oratoria, es decir, la retórica, saber hablar,
para saber convencer. Digo, ahí parece más sofista que otra cosa. Bueno, si tenemos esta síntesis, y pueden ir rastreando, y cuando lean esto, tomen de nuevo el programa, vean si ha respondido a esas premisas lo que tienen hasta ahora. Si no, bueno, también tienen bibliografía escrita en el núcleo 3. Si no, a informar y a preguntar en los foros, que todas las respuestas van a ser trabajadas, especialmente en el próximo encuentro presencial o telepresencial, como lo quieran llamar. Seguimos con nuestros temas.